estamos en un momento de, yo diría, para las personas que no creemos, sino que sabemos que la democracia es la mejor forma de gobierno, estamos en un momento de mucha tristeza. Hace ya tiempo que uno viene viendo manifestaciones en distintos sectores de la sociedad civil, donde lo que se ha ido legitimando como medio para relacionarnos los unos con los otros es la violencia. Según un informe que hizo la Agencia de Calidad de la Educación, nosotros tenemos hoy día sobre un 80% de estudiantes en octavo básico que considera que la violencia es un medio legítimo para conseguir lo que se quiere. ¿Me pasas mi presentación que se me quedó? Imagínense lo que eso significa, octavo básico. Y estando yo dando charlas sobre la posibilidad de constituir una comunidad democrática con personas que pensamos diferente y que está bien que así sea, tratando de decirle a los jóvenes que eso enriquece, no empobrece, es que me encontré con una realidad que yo como profesora de universidad había visto, pero desde lejos, no tan de cerca, porque he trabajado en momentos en que la universidad todavía no entraba en estas dinámicas, por lo menos en la Chile yo no he trabajado, pero en las universidades en las que yo he trabajado no entraban estas dinámicas de asambleísmo tan radical. Y me encontré con uno y otro testimonio de jóvenes que estaban destruidos por el hecho de ir a la universidad, destruidos psicológicamente. Ayer uno de mis hijos tuvo su último día de clase. Me vieron llorar harto, y es verdad que era por él, porque ahí se me va fuera del país. Pero lloré por todos esos niños y esos jóvenes que creen que hoy día van a entrar a una universidad a estudiar. Lamentablemente esa no es la realidad de hoy y nos hemos hecho los lesos cediendo ante la violencia y hemos legitimado institucionalmente la violencia como el medio para conseguir lo que buscamos. Eso es lo que nosotros vemos hoy día a grandes rasgos en la situación en nuestro país. Siempre sentí como arentiana que faltaba un verdadero espíritu democrático. Siempre sentí cuando estudié 10 años, 2 doctorados para entender estos fenómenos. Y a nadie le interesaba hablar de democracia, hablar de dialoguemos desde nuestras diferencias. ¿Cómo podemos hacer eso? Nunca hubo mucho interés. Entonces, uno poco a poco también se va cansando. La ética, el tener una individualidad propia y ya sea tolerar al otro o más bien como pasa a mí que disfruto muchísimo cuando una persona me muestra una perspectiva totalmente distinta, ya sea de la realidad o de cómo se piensa y se siente la realidad. De lo que no se sigue, que yo voy a decir entonces lo tuyo es una verdad. Porque hay gente que siente la realidad de un modo, siente por ejemplo que nosotros hemos vivido 30 años en dictadura ahora, que todos los gobiernos de la Concertación fueron parte de la dictadura y que nunca hubo una transición ni un proceso realmente democrático en la medida en que tenemos un papel de constitución, ¿no es cierto?, que emergió en el contexto del régimen militar. Yo respeto esa posición. Lo que nosotros tenemos hoy día es otra cosa. Voy a saltar. Aquí hay algunos casos, he estado entrevistando a todos los jóvenes que me han llegado con sus historias sobre cómo han vivido su situación en las universidades. De distintas universidades, más o menos uno va entendiendo cómo se va manejando el poder y cuál es la total ausencia de respuesta institucional que hay en ciertos estadios de la violencia ante ciertas situaciones y también que hay en algunas universidades de frentón. O sea, en algunas hay algo de institucionalidad que trata de contener este fenómeno de la violencia al interior de las universidades, en otras
les ganó, es como que la realidad llegó mucho más lejos y mucho más rápido. Redes sociales, han habido cambios muy profundos en nuestra forma de convivir por la tecnología, por la globalización, etcétera, y los pilló. Como que las autoridades se quedaron sentadas un poco en su hábitus, que es muy normal, a todos nos pasa, y de pronto no tuvieron institucionalidad. Entonces, para enfrentar la violencia al interior de las universidades y empezaron a ceder frente a esto. Para mí, como académica que he estudiado tanto tiempo el fenómeno de la violencia bajo la sensibilidad de los totalitarismos, porque mi primera tesis de doctorado, trata de explicar la emergencia del totalitarismo, qué tipo de ciudadano es el que es condición de posibilidad de la emergencia del totalitarismo, entendiendo totalitarismo desde Arendt como el nacionalsocialismo alemán y el bolchevismo leninista staliniano, ¿sí? Y ese tipo de ciudadano es justamente contra el que Arendt hace todo su trabajo, tratando de mostrarnos que una cultura democrática se basa y se funda en la palabra como medio de persuasión. Que la violencia, ella va siempre donde los antiguos griegos, ¿no es cierto?, es en las sociedades, de hecho, los griegos decían, el violento es el bárbaro, es el que no sabe usar la palabra, ¿sí? Nosotros tendríamos que, si queremos ser ciudadanos de una polis, saber usar la palabra. Después de ver hoy día la funa al ministro de Salud, y son todos adultos ellos, uno se da cuenta que hay un fenómeno complejo, que no hay una autoevaluación de los sujetos respecto de sí mismos, que la fuerza del colectivo y del instinto de rebaño está a flor de piel en nuestro país. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos? Acá les traigo un libro que les recomiendo leer, que es de Jonathan Haidt, de la FPP, una muy buena, no, sí. Dice Malcriando a los jóvenes estadounidenses. Entonces aquí él relata toda la situación que están enfrentando las universidades en Estados Unidos, ¿ya? Donde también hay una emergencia de cierto tipo de violencia para resolver los problemas al interior de las instituciones. Cuando uno lee este libro, uno se da cuenta que hay una diferencia muy importante entre lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en Chile. No solo porque parte importante de los problemas en Estados Unidos están bifurcados por la herida de la discriminación racial, asunto que nosotros no tenemos, digamos, sino que además porque en Estados Unidos uno ve que hay de alguna manera un tipo de violencia que ya está más asociada a lo que este autor, que sí, no es un autor, digamos, que le va a gustar mucho al liberal, pero a mí me gusta leer a quienes leen las personas que después justifican sus actos y que yo creo que sus actos no son justificables, pero acá hay un muy buen análisis. Chul Han nos habla de que hay una violencia que es arcaica y hay una violencia que es moderna. La violencia arcaica está en aquellas sociedades donde es legítimo que yo vaya y resuelva mi conflicto con ustedes a través de la violencia. Byung-Chul Han dice, no, eso no pasa en las sociedades modernas. Las sociedades modernas interiorizan la violencia. La violencia el sujeto la ejerce sobre sí mismo. Vamos a dejar eso como una provocación inicial que voy a resolver después. Cuando uno ve lo que está pasando, aquí tienen el caso de la Paulette Vega, el caso de Ignacio Palma, el caso de abajo del encapuchado es, lo quise representar porque no hay fotos, con el hijo de Girardi, ¿no? Que terminó con un trauma encefalocraniano, fracturas en una mano, nariz. Estos son todos víctimas de la violencia universitaria, tanto en la Chile, bueno, en la Católica, son nuestras grandes universidades, digamos, debiera preocuparnos muchísimo, ¿no? Y miren lo que viene después. Espérense, no les expliqué qué es lo que es la foto central. La foto central es Die Weiße Rose, que es una agrupación, la Rosa Blanca, que surgió en la Universidad de Múnich, donde estudia mi hijo mayor. Y por eso es que yo al llegar entré a la universidad y fue muy impresionante encontrarme
con que había un homenaje a este grupo de jóvenes, ¿no? Ahí al tiro, en el hall central. Y yo dije, ¿quién es? Y homenaje permanente, no es que haya sido la semana del totalitarismo, no. Y ¿quién será, digamos, quiénes son estos jóvenes? Yo no lo sabía, a pesar de haber estudiado tanto sobre la materia, uno siempre, lo bello de la vida es que se encuentra con nueva información. Y este es un grupo de jóvenes cristianos que opuso resistencia pacífica a las agrupaciones fascistas, digamos, nazis dentro de la universidad. Ellos fueron todos aniquilados por pensar distinto, fueron todos, digamos, acusados de no sé si de traición a la patria, en este momento no me acuerdo, por el régimen nazi y ellos murieron, digamos, por repartir panfletos, por oponerse al discurso hegemónico. Eso es lo que conmueve. Conmueve que no se trate de que uno va como demócrata a decirle, mira, tú que eres liberal, o tú que eres socialista, o tú que eres... tú tienes la verdad, tú tienes la razón. El liberal no hace eso. El liberal sabe que nadie tiene la capacidad como sujeto único ni como colectivo de hablarnos de la verdad sobre un fenómeno desde todas las perspectivas que éste se tenga que abordar. Por eso Arendt habla de esta fenomenología política, que es que todos juntos, hablando sobre una realidad, cada uno desde su posición es capaz de dar cuenta en comunidad, una comunidad democrática, de lo que está sucediendo. Die Weiße Rose es la Rosa Blanca, esta agrupación de jóvenes, es de alguna manera lo que uno teme hoy día frente al discurso hegemónico que se impone violentamente a nivel de estudiantado en las distintas universidades y ya cuenta con muchas víctimas invisibles. Aquí estoy mostrando algunas visibles, pero muchas víctimas. Esto es lo que respondió, esto es lo único que yo he visto en respuesta de quienes han atentado en contra de uno de sus compañeros hasta ahora. Algo de reflexión. Ustedes saben que el individuo como ser que llega un momento en que está solo y tiene que pensar, se cuestiona las cosas. Cuando nosotros estamos permanentemente en un colectivo o escuchando un discurso que se nos repite, como ideología, como se suele pasar con las ideologías, no pensamos, simplemente vamos y decimos, no sé, obedezco tu autoridad, te sigo, cuenta conmigo, esas lealtades fanáticas, enfermas, sobre las que estudié mucho también. Acá este joven dice, ayer pasó algo que igual no me termina de convencer. La niña facha, no diré su nombre, de trabajo social, volvió a clases después del supuesto ataque de los encapuchados en contra de ella, un supuesto, ¿no? Porque lo primero que hacen es no reconocer la realidad. Igual fue raro verla, ha sido un tema en la carrera todo lo que dice públicamente y su victimización. Pero creo que lo que le hicieron ayer no está bien. Varios compas pidieron su salida de la sala porque igual es fuerte estar en clases con alguien así. Es normal que alguien se sienta violentado por lo que ella representa. Pero creo que la situación se salió de control cuando le tiraron agua y le mojaron sus cuadernos y todo. Ahí sentí que estábamos mal y no me atreví a decir nada. Puede que no comparta nada con ella ni sus posturas políticas, pero me acuerdo cuando me hicieron bullying en el colegio donde estudié y me acuerdo de esa sensación de soledad que sentía. La vi llorando un buen rato en la sala con todo el curso en su contra, pidiendo que se fuera y me sentí mal. Siento que a veces nos cuesta reconocer la humanidad del resto. Es lo mismo que pasa con este sistema que nos oprime, quitándonos la humanidad al ponerle precio a todo, que nos impide ver a las personas detrás de tanta porquería. No creo que nadie debe perder su dignidad, aunque represente la alienación más rancia de la sociedad. Eso, me arrepiento de no haber hecho nada y tenía que decirlo. Importante leer esto, ¿no? Porque de alguna forma esto está mostrando, obviamente que quizás que le habrá pasado después, si es que lo identificaron, etcétera, pero yo soy profe, ¿me entienden? No sé si se entiende qué es lo que es eso. Eso es que uno quisiera que realmente cada uno de sus estudiantes tuviera su propio pensamiento, el propio. No el que yo le estoy imponiendo, no, pero que piense. No que repita
un slogan. No que se sienta bien porque anulándose a sí mismo pertenece a un colectivo que le dice que bueno, vamos todos juntos. Y el ir todos juntos es ir a anular al enemigo porque es la manera de tener identidad propia. Mi identidad depende de que yo tenga un enemigo, un opuesto, y si no, no la tengo. Se supone que la educación desde Aristóteles era eso. Era que así como yo tengo la semilla del encino y luego la planto y de esa semilla no sale ni una matamurra ni un maqui, sino que un encino, luego cada estudiante tendría, cada persona, cada uno de nosotros tendría que tener la posibilidad de llegar a pensar por sí mismo, como de alguna forma lo está haciendo este joven acá respecto al caso de Paulette, porque este es el caso de Paulette, ¿no? Que volvió a clases después de haber sido agredida y yo tengo el video acá, lo podemos ver al final si es que queda tiempo, sobre cuál fue la respuesta del curso y qué es lo que dice la profesora para tratar de... O sea, en la profesora se ve, siendo que ella claramente no es una profesora que esté del lado político de Paulette, la dificultad que tienen como institución para enfrentar este tipo de situaciones. No hay institucionalidad, ¿sí? No tenemos, Maquiavelo ya decía en los discursos de Tito Livio, la república se sostiene en parte porque tiene una forma de desafogar los humores más negros. Eso tiene que ser dentro del marco institucional. Acá, si es que nosotros podemos pedir algo, no es que se forme un colectivo, como lo cuenta acá Jonathan Haidt con Greg Lukianoff. Acá se formaron ya colectivos fascistas, bueno, siempre los ha habido en Estados Unidos, Ku Klux Klan y todo ese tipo, ¿no? Para enfrentar e ir al choque con los violentos del otro lado, digamos que al final el modo de hacer política es el mismo, la violencia, ¿no? No, es simplemente... Si puedo decir algo, estamos en una crisis tan profunda y ¿por qué no tratamos de hacer magia? Magia es transformar algo malo en algo bueno. ¿Por qué no tratamos de salir de esta crisis con instituciones más fortalecidas? ¿Por qué no llamamos a un diálogo de las autoridades de las universidades para que se pongan de acuerdo, incluso incluyendo estudiantes, en una nueva institucionalidad que se haga cargo de la violencia? ¿Por qué no? Digamos, yo digo, esa es una de las formas en que se puede enfrentar esto. Y voy a ir con Nietzsche, no se preocupen. Entonces uno dice, ¿qué es lo que favorece? Yo pongo prácticas fascistas porque, bueno, ya he dado charlas acá de Carl Schmitt, igual al final vamos a volver sobre eso, pero para Carl Schmitt todo aquello que puede ser usado violentamente para identificar un enemigo implica una praxis política que es la que él considera donde hay política. Incluso habla que una clase como clase social, en términos, digamos, de los marxistas, en la medida en que se transforma en enemigo de otra clase, digamos, responde a su concepto de lo político. Por lo tanto, aunque a mí me debaten bastante esta interpretación, otras personas no, algunos sí, otros no, la voy a seguir sosteniendo. La violencia es, independiente del color o de las causas que la promuevan, el fascismo, que se mueve así. Arendt es radicalmente lo opuesto, es la conversación, es el diálogo. Pero entonces, ¿qué es lo que uno se encuentra? Uno se encuentra con señores como él. Zizek toma cada una de los fundamentos de nuestra democracia occidental para decir que es violencia. La palabra es violencia, el amor que ustedes sienten por otra persona es violencia. Lo argumenta bien, ¿eh? No creen que está hablando de cera y es muy famoso él además. Pero es interesante ver cómo estos, lo que yo llamo los marxistas psíquicos, son capaces de dar vuelta absolutamente todo a través de sus argumentos. Y está, digamos, es interesante. La palabra luego es violencia. O sea, si yo, por ejemplo, tengo mayor capacidad de expresarme frente a una persona que tenga una menor, en definitiva, yo voy a ser violenta sobre la otra persona. Incluso desde Derrida, si yo recibo un abrazo de alguien, como tengo que responder, eso también es violencia, porque me está obligando a ser violenta. Entiéndanme que esto es lo que hoy día está imperando mucho en las universidades y lo que está detrás de enseñar la violencia como medio para conseguir los fines, ¿sí? Es la lectura de señores así. A mí me encanta leerlos porque son brillantes y uno dice qué bien saben hacer las cosas. Si es que hay que aprender de la gente que sabe hacer las cosas bien.
ellos son capaces de dar vuelta a la realidad en las mentes de las personas. Y la soberbia a veces impide, no solamente la soberbia, sino que estar absolutamente convencido de la propia verdad a veces impide aprender del otro. Y el otro siempre nos puede enseñar algo, digamos, ¿no? La presencia de grupos extremistas en las universidades. Vamos a ver que nuestro sistema democrático tiene un problema al enfrentarse a estos grupos tan extremos. Y el tema de la salud mental, que es fundamental. Falta de instituciones. Voy a ir citándoles a Nietzsche para que puedan hacer el vínculo, porque me imagino que han venido también porque tienen un interés en Friedrich Nietzsche. Desde Nietzsche, lo que logré hacer yo en mi tesis de ciencia política fue explicar la psique del animal humano, que termina siendo Eichmann, ¿sí? ¿Qué hay en esa psiquis? ¿Qué pasa con los instintos de nosotros? Hasta que llegamos a hacer un gesto como el de Heil Hitler y a someternos o hacer, digamos, parte de los ejércitos o de la burocracia de Stalin y matar a millones de personas en los gulags, matarlos de hambre en Ucrania. ¿Qué hay en esos seguidores de órdenes, ¿no? Que ya no piensan como sí lo hizo en su confesión este estudiante universitario respecto al caso de Paulette. Dice Nietzsche, nuestras instituciones no valen ya nada, sobre esto existe unanimidad, pero esto no depende de ellas, sino de nosotros. Después de haber perdido todos los instintos de los que brotan las instituciones, estamos perdiendo las instituciones mismas, porque nosotros no servimos ya para ellas. El democratismo ha sido en todo tiempo la forma de decadencia de la fuerza organizadora. Ya en Humano, demasiado humano, que es otra obra de él, dije que la democracia moderna y todas sus realidades a medias, como el Reich alemán, eran la forma decadente de Estado. Difícil de entender a este señor, ¿no? Uno le lee estas cosas y como que se queda en blanco. Pero tenemos formas de acercarnos, porque en contra de lo que se va Nietzsche es del democratismo. O sea, él no habla mucho de democracia, sino que de democratismo y tiene buenas razones para estar un poco enojado con ello. Voy a ir, esta es la... Entonces, ¿qué es lo que sucede con el democratismo? El democratismo desde Nietzsche impone un discurso políticamente correcto sobre la base de una moral, la moral del miedo, la moral del animal de rebaño. No sé si ustedes se dan cuenta, pero lo que vemos tanto en los colectivos que atacan a ciertos individuos en las universidades, como las funas que se están haciendo ahora en todas partes y la salida de los violentistas, no es la acción de un individuo heroico que con sus 3 mosqueteros sale a transformar el mundo. Es la acción de un individuo que no se ve, que desaparece en el colectivo y que cobra una fuerza inusitada gracias a que está sumergido en ese colectivo, si no nunca se hubiese atrevido. Eso Nietzsche tiene una lectura desde los instintos, el instinto gregario. Yo ya no experimento la realidad como individuo, sino que como un colectivo mayor. Y ese colectivo me da la fuerza para hacer lo que quiero hacer. Para lograr anular al individuo pensante, yo necesito hacer un trabajo que veremos que es el trabajo de la nivelación. Ese es el trabajo que Nietzsche ve se hace a nivel moral por los niveladores en su democratismo. Y vamos a ver los riesgos que tiene eso. La nivelación requiere esencialmente de destruir la pluralidad. La pluralidad es la palabra más importante de la obra de Hannah Arendt. Cada uno de nosotros es igualmente distinto del otro. Nosotros compartimos una condición de igualdad, pero esa condición de igualdad que nos hace a cada uno ser único y repetible. Nadie puede llegar y tomar a alguno de ustedes y cambiarlo por otra persona y decir, bueno, pero si ahí puse otra mujer, se parecía igual, andaba con zapatos parecidos y ahí está. O decirle a una persona que se le murió el hijo, mira, te paso a alguien que tiene la misma edad, más o menos la misma... No se puede, cada ser humano es infinitamente diferente del otro. ¿Es eso lo que vemos en los colectivos? ¿Es eso lo que vemos en las agrupaciones que salen ahora a la calle? No. Se tiene que antes haber anulado la posibilidad de una experiencia individual, de uno consigo mismo, para tener a este humano que está vaciado de sí mismo. ¿Sí? Yo hice varias entrevistas y aquí les traigo en parte el resultado de esas entrevistas a los jóvenes.
Uno de ellos me decía que la pluralidad ya en la Confech había sido anulada desde 2011, todo lo que fuese distinto del discurso hegemónico imperante había sido sacado absolutamente de las posibilidades de discusión, y que en las únicas universidades que el asambleísmo no gana es en aquellas que todavía opera cierta institucionalidad, entendida como que si te hago algo hay un castigo, me voy a sumario, pasa algo, digamos, no es que no pase nada, ¿sí? Veamos entonces el desglose temático. Teníamos el tema de las instituciones, ¿no es cierto?, la falta de institucionalización en las actividades estudiantiles. Vamos a aterrizarlo un poco más. Cada uno de los estudiantes que hoy día quiere postular a la universidad y entrar, apenas entra queda en estado de ser miembro de la Federación de Estudiantes. No puede salirse de eso o decir yo no quiero. Para eso tiene que entablar un recurso de protección. Entonces, si los que están gobernando dentro de la universidad tienen un color político que a mí no me gusta y yo entro a primer año, yo quedo automáticamente federado. Perdón, ¿es eso democrático? En todas las universidades donde hay federación. Entonces, y hay experiencia, hay jurisprudencia respecto de personas que se han desfederado, ¿sí? Pero no la hay, porque ¿qué es lo que pasa ahí? Si la universidad se da paro y yo no formo parte de la federación, yo podría demandar a la universidad porque no me está dando clases. Entonces es complejo, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que pasa? Las votaciones también son un caos normalmente en todas las universidades, con todas las personas que he hablado. A ver, no tengo yo experiencia personal, estoy diciendo que he entrevistado como hormiguita recogiendo, digamos, los testimonios de quienes han vivido esto y personas que han sido representantes de los universitarios también. O sea, estas son un poco las críticas que se hacen, ¿no? La amenaza es muy fuerte de parte de los grupos extremistas a las autoridades. Solo el rector puede llamar a la intervención de carabineros, entonces, claro, imagínense lo que significa eso, ¿no? Hay personas que están a favor de las que entrevisté de que ese fuese un poder que tuviesen, qué sé yo, el intendente o el ministro del Interior. Yo no tengo una posición respecto de eso, creo que hay que ser parte de la institucionalidad como del staff para saber bien qué es lo que significa entrar en este debate, porque las universidades son autónomas. Pero se supone que son autónomas justamente para dar espacio a la pluralidad y diversidad de puntos de vista que se expresan a través de la palabra. Con eso, los que salen de la universidad después de ese tipo de experiencia son mejores ciudadanos, contribuyen a la democracia, saben lidiar con la diferencia del otro. Pero hoy día las universidades están muy lejos de esa realidad, no todas, evidentemente, pero estamos hablando de un porcentaje muy importante, ¿sí? Al menos de las dos más importantes del país. De todas maneras, y dentro, al interior de las universidades hay realidades distintas también, pero al final los paros son los paros. Y los paros normalmente responden a un asambleísmo absurdo. Quórum muy bajos, y eso tiene una explicación. Bueno, vamos a seguir adelante entonces. Perdón, tengo la salud mental. La salud mental es otro de los temas. Tenemos el tema, ¿no es cierto?, de la institución y la salud mental. Y esto lo explica muy bien Nietzsche respecto a qué es lo que va pasando cuando los niveladores, que en las escuelas, en los colegios, reducen todo pensamiento disidente, solamente enseñan desde una postura las cosas. Nosotros no tenemos espíritu democrático en este país. No hay ni siquiera educación cívica. Claro, por el miedo a que la educación cívica fuera usada con fines ideológicos. Pero es que, ¿hasta cuándo el miedo? Pues, ¿no? O sea, ¿por qué no armamos un buen programa de educación cívica donde tengan que dar una prueba, donde entiendan lo que es la democracia, el valor de la palabra, la ausencia de violencia, etcétera? Pueden inspirarse en Hannah Arendt, yo puedo ayudar, ¿no? Eso no hay. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un individuo que, si ustedes se fijan de las últimas manifestaciones, el tema de la depresión y la salud mental fue levantado como prioritario. Podríamos entrar a preguntarnos si es rol de la universidad o no hacerse cargo de eso, pero eso va a ir en la investigación que estoy haciendo. Quedémonos por ahora aquí. Nietzsche nos habla de qué es lo que va pasando con esta nivelación, esta ausencia de pensamiento que se enfrenta con otro tipo de discurso, que es capaz de establecer de descubrirse a sí mismo, de desarrollar su propia individualidad y termina siendo miembro de un colectivo, un mero hombre más, el último hombre, en palabras de Nietzsche. El animal de rebaño antes del último hombre, o sea, pasa por un proceso de colectivización hasta que llega a ser masa. Listo, y eso se maneja como se quiera, ¿ok?
¿Qué es lo que dice Nietzsche sobre los niveladores? Lo cito: para decirlo pronto y mal, niveladores es lo que esos falsamente llamados espíritus libres, como esclavos elocuentes y plumíferos que son del gusto democrático y de sus ideas modernas, nosotros los opuestos a ellos, que hemos abierto nuestros ojos y nuestra conciencia al problema de en qué lugar y de qué modo la planta hombre ha venido hasta hoy creciendo de la manera más vigorosa hacia la altura, con nuestro hablar y nuestro callar. ¿Qué es lo que él se está refiriendo ahí? Mientras unos nivelan, achatan, igualan, homogenizan, él lo que quiere es una selva de plantas, ¿no?, que tengan su propio brillo, color, su identidad, su individualidad, ¿sí? El argumento y aquí viene, digamos, cómo se hace esto de nivelar. Nivelo obligando a todos a compartir una misma moral, la misma noción de bien y de mal. Con eso se establece un discurso políticamente correcto. Por ejemplo, yo hoy día, según los nuevos estatutos de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile de Derecho, yo no podría postularme a un cargo, porque yo no soy feminista. Por decirle, yo ya estoy fuera. Entonces, y hay que ser anticapitalista, y etcétera, etcétera. Pues ya están los estatutos, digamos. Eso es lo que se está institucionalizando. Entonces, ¿cómo se hace esto? Desde un quórum mínimo, además, en la Universidad de Chile, se aprobó en la Facultad de Derecho. Se hace con el argumento del aislamiento. Esto es lo que más daña a las personas que piensan distinto y que tratan en algún momento de decir, sabes que no estoy de acuerdo, sabes que piensa desde otro lugar. Aún en el más escrupuloso, el cargo de la conciencia es débil ante este sentimiento. Esto y aquello es contrario a las buenas costumbres de tu sociedad. La mirada fría y la boca torcida de aquellos entre y para los cuales está educado. He aquí lo que teme hasta el más fuerte. ¿Qué es lo que aquí se teme en definitiva? El aislamiento. Como argumento que se impone aún a los argumentos mejores a favor de una persona o causa. Así habla en nosotros el instinto de rebaño. Ningún joven que sale de la universidad, o muy pocos, quiere ir a su sala de clases, estar solo, no hablar con nadie, decir que él hace los trabajos en grupo solo y llegar a su casa a estar solo. Todos tienen este anhelo de crear un nuevo mundo en nuestra nueva etapa, que ya no estoy en el colegio, empiezo algo nuevo, con mis nuevos compañeros. Pues bien, lo que pasa acá en nuestro país es que las dinámicas del poder se instalan desde primero, cualquier persona que piensa distinto, un ninguneo. Si cualquiera que me dijera, Vanessa, está equivocada, y nosotros estuviésemos en la dinámica que está instalada en las universidades, el resto tendría que decir, ya habló el comunista, ya habló el facho, ya habló el... ¿no? Empiezan todos así. Ese es el primer estado al que se expone quien piensa distinto. En cualquier asamblea, cualquier manifestación de una voz que dice, no, yo no estoy de acuerdo con esto, empieza el murmullo, ¿sí? Y se produce un efecto, por lo que me han contado todos mis entrevistados, repiten la misma historia, entonces bastante particular, en que se separan. La gente que está alrededor empieza como que fuera un leproso, una cosa de ese tipo, el sujeto. ¿Te gustó la analogía? Ya vi. De ahí empezamos con la falacia ad hominem, que también se usa en Estados Unidos muy fuertemente. A mí me dirían, bueno, que tú Kaiser y que tú neoliberal y que tú no sé qué cosa, ¿no es cierto? Ad hominem, en vez de evaluar si lo que estoy diciendo tiene o no tiene alguna posibilidad de ser un aporte para el que está escuchando. No, a priori el asunto va a ser, yo estoy en ciertos lugares negada, no puedo hablar por... qué sé yo, ser la hermana de Axel, por decirlo. Pues yo soy una santa paloma, nunca he dicho algo que moleste a alguien, así que no podría ser por mí. Pero bueno, dejémoslo ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede después? Que se silencia a estos estudiantes de esa manera, y todo este tipo de castigos son castigos ejemplares. Tienen ese efecto. Sobre el estudiante, los demás ven lo que sucede si es que ellos también dicen que piensan distinto. ¿Ok? Entonces ahí se va produciendo lo que se llama la moral del miedo. Miedo a quedarse solo, miedo a no pertenecer a un colectivo, miedo a decir lo que pienso. Entonces, ¿qué es lo que dice Nietzsche? Dice, voy a leer un poco más allá. Dice, bueno, se instala, ¿no es cierto?, esta muestra acá cómo en la moral, cualquier cosa que, por ejemplo, en la época de él se dijera, hoy día también, se pudiera interpretar como egoísta, inmediatamente cae bajo la rúbrica del perverso, la perversión.
Y lo que hace Nietzsche en su transvaloración de los valores es, por ejemplo, mostrarnos cómo la compasión es uno de los sentimientos más egoístas que existe. Y el amor también. O sea, él lo que muestra es que todo lo que estos sujetos, tipo los antiguos o los precursores de lo que hoy día algunos llamarían el progresismo, que tiene este buenismo instalado en su discurso, que al final, porque yo tengo buenas intenciones, tienes que creer que lo que yo estoy diciendo es cierto, más o menos es eso, una falacia horrible. Lo que logran acá es, en definitiva, instalar esto en las mentes de las personas hasta que se establece una moral compartida, donde hay ciertas cosas que son malas, otras que no son malas, en apariencia. Nunca se llega más allá al estudio de cuáles son las consecuencias, etc. Es un tema de discurso. De ahí dice los instintos e inclinaciones antitéticos de ellos, es decir, los instintos, ustedes pueden tener instinto de individuación muy fuerte y otra persona el antitético, el de rebaño, ¿sí? Alcanzan ahora, bajo el democratismo, honores morales. El instinto de rebaño saca paso a paso su consecuencia de rebaño. Ya no podemos actuar como individuos, ya no puedo ir a enfrentarte, profesor de la Facultad de Derecho, que dijiste que la dictadura, que no sé qué. A ver, respóndeme a mí. No, tengo que ir de a 40 alumnos a hacerte una funa. Eso es el instinto de rebaño, ¿sí? Donde además nadie de los que compone el rebaño tiene ningún valor. El único valor que tiene es que está ahí, grita lo mismo y forma parte de una fuerza violenta. Ninguno de esos jóvenes tiene dignidad en lo que uno entiende el humano como un ser digno, único e irrepetible, que no puedo llegar y hacer desaparecer de la realidad porque pierdo algo con eso. Algo muy importante. Eso no sucede en ese tipo de grupos. Entonces dice, cuando los instintos más elevados y más fuertes, irrumpiendo apasionadamente, arrastran al individuo más allá y por encima del término medio y de la hondonada, de los niveladores, ¿no es cierto?, y la conciencia gregaria, esta conciencia de que esto es lo bueno, y todos compartimos esa conciencia. Nadie lo piensa. Entonces el sentimiento de la propia dignidad de la comunidad se derrumba. Si llega alguien y le enfrenta y le confronta y dice, oye, pero miren lo que están haciendo, ese sentimiento de dignidad de que somos todo un colectivo tan fantástico, se les derrumba si es que lo oyen. Por eso no pueden oír, no pueden debatir, ¿sí? Y su fe en sí misma, espina dorsal, por así decirlo, se hace pedazos. En consecuencia, a lo que más se estigmatizará y se calumniará será cabalmente a los instintos vinculados con esta individualidad que es capaz de enfrentar al colectivo. ¿Qué hacen los niveladores? Los niveladores nutren el instinto gregario, ¿sí? Somos todos un colectivo, somos un colectivo, a través de, obviamente, que ciertas ideologías que son las que se fundan en eso. Rousseau dice, el buen legislador, lo cito, es el que le quita sus fuerzas propias a cada uno de los individuos y le entrega otras que no son propias y que para funcionar dependen de todos los demás. Ahí es cuando la ley es más perfecta. Ahí está, en el contrato social, vayan a verlo. ¿Qué es lo que dice Nietzsche? Dice, por ello tiene que sonar de manera dura y llegar mal a los oídos el que nosotros insistamos una y otra vez en esto. El instinto animal es el que cree aquí saber, el que aquí con sus alabanzas y censuras se glorifica a sí mismo, se califica de bueno a sí mismo. Ese instinto ha logrado irrumpir, preponderar, predominar sobre todos los demás instintos y continúa lográndolo cada vez más a medida que crece en la aproximación y el asemejamiento fisiológico. Fisiológico es psíquico, ¿ya? Psicofisiología es lo que Nietzsche hace. Y todos piensan lo mismo. Y si todos piensan como yo, tiene que ser verdad, obvio. Eso es más o menos lo que hay detrás. La espiritualidad elevada e independiente, la voluntad de estar solo, la gran razón, son ya sentidas como peligro. Todo lo que eleva al individuo por encima del rebaño e infunde temor al prójimo es calificado a partir de este momento como malvado. Los sentimientos equitativos, modestos, sumisos, igualitaristas, tengo que decirlo así, porque de verdad es tan cursi. La mediocridad de los apetitos alcanzan ahora nombres y honores morales. Frente al pensamiento libre, decir, tú eres malo, eres bueno solo si piensas igual que todos nosotros, ya llega a ser casi cursi, esa es la verdad. Hay mucha gente que no tiene esa dureza psíquica para decir lo que yo estoy diciendo. Pero ¿por qué no llevan 10 años estudiando este bigotón? Si usted lee a Nietzsche, ya llega un momento en que uno dice, ok, o sea, me quieres hacer sentir mal, lo siento mucho. No me va a pasar, digamos. Tengo derechos individuales que tú tienes que respetar. Y entre ellos la libertad de expresión. ¿Sí? Y a darme a mí mismo mis propias reglas éticas. Entonces,
¿Cómo lo seguimos vinculando? Sigamos estudiando cuáles son los mecanismos. Una vez que usted fue a la asamblea y ya todos lo miraron como leproso, si usted sigue en su posición, viene lo que se llama, lo aprendí, el talqueo. No sé si se pronuncia así o no, pero me imagino que viene de talk, talqueo. El talqueo es cuando te siguen por las redes, grupos. Tú quedas como en una lista con tu nombre, entonces cada publicación que tú haces, cada comentario, todo es funado, todo. Día a día, minuto a minuto. ¿Sí? Y el problema es que la red social hoy día para todos estos jóvenes es una forma de vida, de vincularse, es su forma social. ¿Sí? A todo esto, por supuesto, que como lo hemos visto también, es como si uno estuviera hablando un poco de lo que pasa hoy día en la calle, es interesante. Yo escuchaba las entrevistas de nuevo para traerles la ponencia y decía, es como que hubiese sido una pequeño botón de muestra de lo que venía. Porque a todo esto lo acompañan grupos de personas que se quedan en silencio, que se sonríen, que apoyan y que con eso se sienten bien, son parte de la conciencia gregaria. Los costos de persistir en la posición, en el extremo ya se llega a la amenaza psíquica, gente que ha sido perseguida hasta su casa por personas mayores, la ley Mordaza, ya no puedes decir nada respecto de lo que piensas. Hay que simplemente prácticamente salir del... ¿Y por qué no me sigue la presentación? Ahí sí. Hay que salirse prácticamente de la universidad. Conozco una estudiante que, por ejemplo, se salió de una facultad en la Católica para entrar a otra, y al entrar, porque ella cometió un error. Ella decidió ir a clases cuando había paro de estudiantes. Fue tal la funa que tuvo que salirse. Y en la nueva facultad no se junta con nadie, no habla con nadie. Y eso no es solo un caso, son muchos casos. Y después me hablan de depresión, de que el 45% de los estudiantes en las universidades está deprimido, pero que el problema es solo la exigencia académica. Pero es que de verdad nosotros somos, no sé, tenemos un discurso público que no quiere hacerse cargo de los asuntos de verdad. Acá puede haber algo de la carga académica que afecte a personas que vienen mal preparadas para la universidad. Y quizás sería mucho más interesante que la universidad a esa gente que viene más mal preparada le pudiese ofrecer, digamos, nivelarlas hacia arriba, no hacia abajo, ¿no es cierto? Cosa que no salgan perdedoras, cosa que no salgan con un título que al final no representa talentos adquiridos, etcétera. De alguna manera hay ciertos cursos generales que tienen ese propósito. Quizás sería bueno ir persona a persona, saberse los nombres de los estudiantes. Quizás eso ayudaría más aún. Pero la verdad es que cuando uno se enfrenta a este tipo de situaciones y uno y otro de los testimonios, a mí uno de los entrevistados me dijo, no me pongas ni me menciones, si lo mío es tan normal. Le pasa a todos los que no son parte del discurso políticamente correcto cuando están en primer y segundo año. Yo no tengo nada mucho más que contarte, que en el fondo no puedo expresar mis opiniones en las clases, que vienen y me acusan de acoso sexual, de mujeres que ni siquiera he conocido, que con eso me funan por todas las redes, solo porque formo parte del gremialismo en la Católica. Y no pongáis mi caso, pues, ¿para qué? Si a usted nos pasa a todos. Y tú te quedas así como, yo tengo mis 2 doctorados en la Católica. Yo estudié ahí en una maravillosa casa de estudios. ¿Qué pasó? Digamos, ¿en qué están las autoridades? Sí, yo sé que hoy día están trabajando por ejemplo, todo lo que son los casos de acoso, darles una buena, que era muy necesario, ahí el movimiento feminista hizo un aporte, no cabe la menor duda, pero es lo único, el único caso del que se están haciendo cargo institucionalmente como agresión es el acoso sexual, lo que ya impone, digamos, una regla bastante clara en favor de las mujeres y en contra de los hombres, y como el feminismo en Chile, a diferencia de, me imagino, en otros países, sí promueve la violación de los 2 derechos humanos, que es la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso, antes de determinar que tal o cual es culpable, como le pasó a Ignacio Palma, ¿no? Entonces tenemos eso finalmente, que cualquiera al que se le diga que fue, independiente que haya hecho o no haya hecho nada,
Listo, se acaba su vida en la universidad. O sea, Paulette tiene que estudiar desde internet, desde lejos. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Uno ve que acá hay una especie de ejercicio del poder que tiene dos dimensiones. Por un lado es moderno, en el sentido de que toda la depresión de este sujeto que vive una situación de anulación desde muy chico, es el resultado de un ejercicio de la violencia hacia adentro, de sí mismo hacia sí mismo. Como dice Nietzsche, el humano es el único que tiene el instinto de autodestrucción, un poco lo que habla Freud con el tánatos, ¿no? Y que por lo tanto puede borrarse a sí mismo como una frase malograda y no importa cuál sea la causa o la justificación que dé para ello. Esta capacidad de entender la depresión como una oportunidad política es algo que el marxismo psíquico ha tenido un gran éxito en capitalizar. Si tú te sientes mal, el malestar, ¿qué es lo que es el malestar? Te sientes mal, entonces ¿qué es lo que va a decir Guille? Es que el capitalismo lo dice. Toda la sensación que tenemos, de hecho, como el capitalismo es violencia y todas las instituciones que nacen del capitalismo son violentas, luego es legítimo que tú reacciones violentamente para destruirlas. Está todo legitimado. Y el malestar es real, si eso es lo peor de todo. Pero hay un proceso que este señor de acá no está describiendo a Chile. Hay un proceso, y en El último hombre, la descripción que hace Nietzsche, que lo hace mucho antes que este señor, hay un proceso del humano moderno de autoagredirse, que es psíquico, estamos en una especie de situación que nos lleva a ese malestar con uno mismo. ¿Y cómo se resuelve eso? Se resuelve en el encuentro con el otro, ¿no es cierto? Pero el encuentro de Arendt es con el otro que es distinto, que piensa diferente, al cual yo estoy dispuesto a pensar como un interlocutor válido. ¿Será eso la igualdad de trato de la que se está hablando ahora? El encuentro con el otro no es salgamos todos puño arriba a destruirlo todo, donde ni siquiera me sé tu nombre, digamos. Eso no es un encuentro con el otro. Esos colectivos no tienen nada que ver con la respuesta, son una pseudo respuesta al malestar. Y la gente se siente bien cuando salen de a mucho. Cuando todos compartimos una idea, es difícil vivir en contra de la corriente. Entonces, se sabe usar eso. Y miren qué es lo que pasa. Nietzsche dice, cuanto más universal y absoluta puede ser la influencia de un individuo, el pensamiento de un individuo, tanto más homogénea y baja tiene que ser la masa sobre la que se ejerce influencia. En tanto que la existencia de contracorrientes pone en evidencia internas necesidades. ¿Se imaginan todos los estudiantes, cada uno con su pensamiento, todos discutiendo desde su perspectiva, aprendiendo del otro? Eso es lo que está diciendo acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Pasa otra cosa. Pasa que llega un grupo que tiene todo el mismo discurso y lo impone. Y lo impone en minoría. Esto no es democrático. Como dice Nietzsche más adelante, que probablemente no alcance a llegar a esa slide, la democracia es la partera de los tiranos más horribles que va a tener la humanidad. Porque por un lado tiene a toda esta gente en este estado de depresión, débil, frágil, que quiere ser incluida en las fiestas de la universidad, fiestas que se pagan con el dinero que se le da a las federaciones. Entonces, si es que yo soy del partido X y tú eres de este sector que no me gusta, no estás invitado. No hay ninguna accountability sobre en qué se gastan los 200 millones de pesos en la Federación de Estudiantes de la Chile. No hay nada. Simplemente se regala y ya. Bueno, esa es otra buena pregunta. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por un lado tenemos a estos jóvenes deprimidos, buscando ese otro, ese encuentro, esa salida de ese sí mismo, que se autotortura. Y por otro lado, la emergencia de estos grupos muy radicalizados, que lo que va haciendo, porque esto es un trabajo de joyería, ustedes, ¿por qué creen? Esta es una de las conclusiones de mi estudio. ¿Por qué creen que llega tan poca gente a las votaciones? ¿Saben por qué llega tan poca gente? Porque el nivel de agresión, el nivel de violencia, si yo ya vi que si opino, me van a decir que soy una facha, que no sé qué, ¿para qué voy? ¿Para qué voy?
Si no es que estos sean todos unos jóvenes apáticos que prefieran el carrete y el reggaetón y que les dé lo mismo si se va a paro a su universidad durante 8 meses y se quedan otro año más en la universidad. Muchos de ellos tienen que aportar económicamente a sus familias. Es que no van porque saben que los van a maltratar. Y eso está instalado en las universidades y no hay una institucionalidad que se haga cargo de eso. Entonces aprovechemos esta crisis para hablar de estas cosas. Bueno, lo de las funas ya lo hablamos. El colectivismo es una violencia tribal, arcaica. Ese ejercicio sobre los demás. La discusión, el uno a uno, es supuestamente la forma de resolver los conflictos de la modernidad y la posmodernidad. Aquí dice, la democratización de Europa es a la vez un organismo involuntario para criar tiranos. Voy a saltarme esa... no sé por qué a veces no me... sí, la solución fascista. Miren, ustedes toman acá y Chulhan nos habla de cómo el fascismo es una política de la identidad. Todos estos jóvenes nivelados que no han podido descubrirse a sí mismos, que no se han puesto a prueba, que no tienen individualidad, necesitan esa identidad, la están buscando con hambre. No puedes vivir sin saber nada de ti. A mí a veces hay gente que me dice, tú dijiste tal cosa. Yo tengo una cabeza, digamos, que como está metida en estas cosas, en lo práctico soy muy mala, digamos, ¿no? Pero yo sé que hay ciertas cosas que yo nunca diría. Nadie me puede persuadir de eso, ni borracha, digamos. Entonces, es muy difícil vivir sin esa certeza sobre uno mismo. Luego, claro, uno se puede equivocar 1, 2, 3 veces, pero en general, más o menos, tirando la línea. Me dicen, no, es que la Vanessa robó, toda mi amiga le va a decir, yo creo que estamos hablando de otro apellido, digamos, no es ella. En cambio, otra persona uno va a decir, bueno, puede ser, igual no es tan, ¿no es cierto? Estos jóvenes necesitan su identidad, para nutrir el instinto de autoconservación, necesitamos saber quiénes somos, y el quiénes somos lo descubrimos en nuestra confrontación con el otro. Confrontación en términos positivos, en términos de nuestro encuentro con el otro, la confrontación de las ideas. Ahí yo descubro mucho mejor quién soy que encerrado en mi pieza, jugando el play, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Además, uno entra como profesora a una universidad, yo les digo, en general me aprendo los nombres de todos mis estudiantes. Hay una diferencia entre lo que yo hago y hacen otros que lo he visto demasiado de cerca como para no acusarlo como una práctica repugnante. Los jóvenes vienen con una crisis de gratificación, una crisis de reconocimiento. Vienen esperando ser vistos, que alguien note que existen, para identificarse a sí mismos, para entenderse. Luego llegan a estas fiestas, las primeras generaciones que organizan las federaciones, y les dicen, tú anda, píntame el cartel, tú haz esto, y se sienten que por fin son alguien, son vistos, son contemplados. Eso desde la perspectiva del estudiantado. Después de los 2, 3 años se van retirando, pero siempre entra gente nueva, entonces siempre hay gente para rayar, para destruir, para hacer todo lo que se quiera. Desde la perspectiva del profesor, si yo vengo y le digo, voy a usar el caso de mi hijo, ¿tú cómo te llamas? Dime tu nombre. Se llama Axel. Imagínense que él es uno de estos niños que viene sumido en la depresión, con tristeza, sin saber quién es. Y yo soy de estos profesores magníficos, que tienen tantos seguidores. Le digo, Axel, qué bueno tu trabajo que me entregaste la semana pasada. Tú fuiste el que hizo esa reflexión tan interesante sobre la violencia política universitaria. Mira qué bien, Axel, ¿ah? Bien, compadre, bien. Listo, es mío. Es mío. No hay nada que le vayan a decir a él después de que yo le hice ese reconocimiento que le cambie la percepción de quién soy yo. Yo lo reconocí. Yo dije su nombre en público y él pudo enorgullecerse de ese reconocimiento. Esa es una de las herramientas más horribles que he visto. Y la usan no con todos los estudiantes. Eligen a los mejores. No es un ejercicio democrático. Eligen a los mejores, a los más brillantes, y se los llevan a su lado. Entonces, eso no sé cómo, digamos, se puede enfrentar más que si nosotros empezamos a hablar de esto. Yo voy a tratar de traducir esto en un libro, con ningún interés económico. Probablemente muchos de nosotros nos tengamos que ir de acá. No lo sé en qué va a terminar todo esto. Porque la violencia uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina.
No hay ninguna cultura en contra de la violencia en este país. No hay nadie que esté diciendo, pero ¿cómo no te da vergüenza? ¿Cómo no te da vergüenza agarrar a palo el auto de este señor? Si me da lo mismo si ese auto es o no es de tantos o tantos millones. He visto agarrando a palo a camionetas de la década del 90 en la población. O sea, si no tiene ni siquiera que ver con desigualdad económica, la manifestación de la violencia, digo yo. Sí, las demandas, si uno quiere, ya, ok. Y eso podemos entrar a hablar en otros términos. El modelo tenía por fin sacar a la gente de la pobreza, no igualarla, digamos. Entonces hay que tener ojo con eso. Según Schmitt, esto estoy citando a Chulhan, la enemistad es constitutiva de identidad. Yo, en el momento en que veo que tú eres mi enemigo, luego sé quién soy yo. El yo resulta únicamente de la defensa inmunológica del otro como enemigo. En este sentido, Schmitt destaca que es un signo de desgarramiento interior más que un enemigo verdadero. La imposibilidad de una definición unívoca del enemigo, o sea, cuando yo no puedo decir tú eres mi enemigo, es un indicio que se interpreta como una falsa identidad del yo. O sea, yo no sé quién soy. La pluralidad de enemigos destruye al yo. Tiene que haber uno. En el feminismo radical, el hombre. Uno. No voy a seguir dando ejemplo. Solo ante un enemigo, el yo se manifiesta con toda nitidez y claridad. El enemigo significa el cuestionamiento de nosotros como figuras. Por esta razón, debo contender con él una lucha para conquistar la medida de mí mismo, mi propio límite, mi figura. Entonces, de alguna forma, lo que no estamos entendiendo es que acá, efectivamente, hay una situación de depresión que puede ser llamado también malestar. El 71% de los jóvenes que el año pasado presentaron estos síntomas venían con gratuidad, vienen de situaciones más frágiles, hay que ayudarlos, hay que desarrollar probablemente en las universidades un apoyo importante, digamos, para la integración. Pero lo que pasa con los ejercicios de los mecanismos de poder en las universidades es que van generando lo que se llama un sujeto de la obediencia. Ese sujeto de la obediencia interioriza la instancia de dominación. Cállate, no hables, facho, no sé qué. Y entonces yo tengo dos opciones. O me quedo entre los solos, soy un paria, y se usa conmigo la violencia del aislamiento, por pensar distinto, o formo parte del cállate, facho, no sé qué. ¿Sí? A mí, por decir que no era feminista, que no tengo nada en contra de la igualdad de género, por favor, en Alemania el 7% de la gente es feminista y el 90% de la gente está a favor de la igualdad de género. Solo en Chile, donde no somos educados, no hacemos una distinción entre una cosa y otra. Porque acá más encima ser feminista significa ser antipatriarcado. Ser antipatriarcado significa ser anticapitalista, porque el capitalismo lo creó el patriarcado, etcétera. De luego yo no sé de qué cuotas vas a tener en las empresas donde no hay capitalismo, pero no importa, porque es tan contradictoria esta cuestión que es absurda. ¿Saben qué es lo que siempre me recuerdan este tipo de discursos? Perdón que haga un... ¿Se acuerdan de la crisis subprime? La gente que compró esos paquetes securitizados, el problema es que habían como unos elementos malos, ¿no es cierto? Este endeudamiento de los no assets, no incomes, no jobs. Y eso es lo que destruyó todo. No es que todo el paquete fuera malo, digamos. El tema es que en los colectivos, como desaparecen individuos, uno puede estar de acuerdo con ciertos puntos. El acoso era un problema o lo sigue siendo. Uno puede estar de acuerdo, la igualdad de cuotas que, por ejemplo, podría haber en un congreso donde se legisla, no lo sé. Pero te obligan a estar hasta las últimas consecuencias. Y a mí una ex ayudante mío de mi curso, de mi cátedra de Hannah Arendt, me acusó de ser biológicamente contradictoria por no ser feminista. Biológicamente contradictoria. Es lo más cercano a Hitler que he escuchado mucho tiempo, digamos. Entonces, uno cuando se enfrenta a esto, y más encima, esa es una persona que tuvo, a ver, paremos un poco solo acá. Esa persona fue a un buen colegio. Esa persona estudió en la Universidad Católica. Esa persona fue ayudante a un curso de ética. Desaparece la experiencia individual.
El instinto gregario está desde Nietzsche, está tan hiperalimentado que si ahora somos todas en contra de todos ustedes, machos, dominadores, opresores, ¿me entiendes? ¿Cómo yo no voy a entrar ahí? Yo le digo que gran parte de lo que dicen es cierto, pero luego que lo que dije, a mí nadie me manipula la herida. Si eso es una herida en la psiquis de muchas de nosotras. Pero el hecho de que alguien, los marxistas psíquicos, sepan cómo manipularla, cómo llevarla hacia un sustrato cognitivo mayor, no significa que en ese sustrato cognitivo mayor esté toda la verdad. Y yo como experiencia de individuo, primero digo, déjame pensar. ¿No es cierto? Eso es algo que hoy día no, hoy día todo el mundo va. Y en el asambleísmo nosotros tenemos que entender a nivel institucional, y por eso yo llamo a las autoridades de las universidades a recuperar la democracia en las universidades. Nosotros necesitamos planteles de profesores donde los estudiantes sean expuestos a diversas perspectivas. Nosotros no necesitamos solo liberales, solo marxistas, nosotros necesitamos ciudadanos pensantes. No necesitamos solo demócratas cristianos, ni PPD, ni Frente Amplio. No puede ser que prácticamente todos los centros de alumnos están gobernados por las mismas dos facciones al interior de las universidades. Háganse cargo. Todo este conflicto que tenemos ahora nació en establecimientos educacionales. El día que le pegaron a la Polet, se estaba entrenando, estaban siendo entrenados licianos, es decir, jóvenes del liceo, no sé si del instituto, no tengo idea de qué liceo, pero eran jóvenes claramente que no habían salido del colegio, por encapuchados. ¿Cómo vamos a tener adentro de las universidades a jóvenes con capucha? Solo ese día no vamos a tener un sujeto de la obediencia torcida, que es la que conduce al totalitarismo. Donde venga un profesor como Atria, tiene que venir un profesor como Cristóbal Belolio. Tiene que ser así. Y si no, la universidad está siendo capturada, ya no es de sus estudiantes, y los estudiantes tienen que darse cuenta que es hora de pedirle a estas autoridades que sin legitimidad no pueden hacer nada, que se respete la democracia al interior de la universidad. No más asambleísmo. Hay hartas praxis que cambiar ahí. Eso, espero haberles hecho un aporte. Muchas gracias, Vanessa. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Vi que aquí había una mano. Gracias. Hola. Hola. Muchas gracias. Muy interesante para poder dar un poco de sentido a muchas cosas que están pasando. Quería preguntarte y compartir que el Parlamento de la Unión Europea hace como 2 meses atrás determinó en una resolución mayoritarísima, creo que con más del 80%, que se eliminen todos los símbolos del nazismo, del fascismo y del comunismo de todos los países miembros de la Unión Europea. Y eso quizás incluye partidos políticos. No sé qué tantos partidos habrán distintos del comunismo, etcétera, pero es una resolución igual fuerte. Entonces se empieza a abrir un poco el debate también de, bueno, eliminamos los extremos también para quedarnos con un medio. ¿Sigue siendo eso la misma retórica o no? Y quiero saber qué piensas de eso. Siempre me pregunté cómo era posible, y con mucha rabia, que Estados Unidos le diera espacio en sus calles a que salieran agrupaciones del Ku Klux Klan a gritar lo que gritaban. Desde muy joven, cuando vi esto, dije, estos gringos están locos, son enfermos. ¿Cómo se les ocurre? Estos tipos hay que meterlos todos presos por lo que solo piensan. Me sentía profundamente ofendida, y yo creo que muchos de nosotros también nos sentiríamos profundamente ofendidos frente a un pensamiento como ese. Pero yo voy a responder esto, que es lo que siempre argumento para defender la libertad de expresión de todos. Supongan, ni Dios lo quiera, que ustedes tienen un tumor. ¿Qué están haciendo? Levante la mano el que no le gustaría saber que lo tiene, que preferiría no saber, y que el tumor crezca y crezca y crezca y crezca. Yo creo que todos nosotros preferiríamos saber, si tengo un tumor, que lo tengo. Tomo las medicinas, me preocupo, voy al doctor, me lo controlo, ¿no es cierto? Prohibir por ley algo no significa nada.
Yo prefiero 1000 veces saber si uno de acá es una persona, digamos, que es cristiana, el otro que es mormón, y el otro que es un ateo, y el otro que... Y para el mormón el ateo va a ser lo peor del mundo, lo que ustedes quieran. Estoy poniendo un ejemplo simple. Prefiero 1000 veces saber que hay alguien en mi sociedad que le gustaría ver a una parte de sus miembros destruido, en la horca y aniquilado, porque eso me permite enfrentar el discurso, me permite tomar medidas. Esa persona no va a dejar de pensar lo que piensa y de actuar como piensa el día que lo pueda hacer. Una ley no se lo va a impedir. Cosa de ver lo que pasó acá nomás con el toque queda, digamos, ¿no? El papel no hace las instituciones, son las personas. Y nosotros, si empezamos a silenciar a los que suponemos están, por ejemplo, promoviendo la violencia o esto, estamos solo metiendo el problema debajo de una alfombra. No significa que lo estamos sanando. Hola. Si bien yo estoy de acuerdo en esta idea más o menos que subyace a toda tu presentación de la idea de la masa no solo como un hecho de la aglomeración, del lleno, de que mucha gente sale a las calles, sino la masa como el hecho psicológico, cuantitativo del hombre masa que no quiere distinguirse y que no quiere, que más o menos se inmiscuye como en el colectivo. Sin embargo, a mí me parece que, y también, si bien también estoy de acuerdo en que la condición humana más importante es la de diferenciación y individuación, de conocernos a nosotros mismos, me parece que hay algo en tu presentación o en tu crítica a lo igualitarista, rusoniano, que después se empieza a explicar en los igualitaristas como Anderson, como Rawls, de que precisamente para que cada hombre se autorrespete a sí mismo y se conciba como un único ser humano, necesita condiciones materiales de existencia que le permitan ser eso. O sea, anda tú a decirle a la señora Juanita que vive en Puente Alto y que gana 100.000 pesos, oye, empieza a pensar sobre la Constitución y empieza a pensar sobre tus propios pensamientos, conocimientos. Ella no va a pensar eso porque está preocupada de hacer fideos para sus 5 nietos. Entonces, a mí me parece que igual necesitamos un piso mínimo de condiciones de existencia para que la gente empiece a pensar. Onda, no digo que haya una distribución igual a los igualitaristas del siglo XIX de distribuir todos los recursos, pero tiene que ser un tema que esté en la mesa. Claro, yo lo que pasa es que, como estaba hablando a nivel psíquico, que por eso tú me dices estoy de acuerdo con esa parte de la diferenciación, ¿cierto? Y a nivel material, tenemos un tema asociado al de la diferenciación con el que no es fácil lidiar. ¿Ya? Primero diciéndote que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, por eso es que yo promuevo educación, por eso yo no tengo problema con la gratuidad, digamos, y creo que la educación es lo fundamental. Luego, ¿cómo se asigna esa gratuidad? Por ejemplo, si en Alemania, que si no eres buen estudiante, bueno, tienes que tratar otro camino, porque si no pasaste, no sacas el título, no vas a estar 5 años colgándote o 10 años, como en Argentina, de una carrera con fondos que podrían dedicarse a necesidades más urgentes, justamente la señora Juanita, que es pobre, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos una dimensión que es la material, ¿ya? Y tenemos otra dimensión que es muy bien lo dijiste tú, la de la identificación personal. En el fondo, yo soy igual a ustedes, pero igualmente digna, en el sentido de que ninguno de nosotros es reemplazable por otro ser humano, ¿sí? Y eso, ¿cómo se manifiesta? En la medida en que el individuo más desarrolla su identidad. Ahora, para ese desarrollo de la identidad, tenemos una hipótesis que es la de John Rawls, ¿no es cierto? Dejemos a Rousseau al lado porque ahí nos vamos a pelear. No, pero Rousseau, también me refería en el otro sentido, porque él todavía no se hace mucho cargo de esto, de tanto sí de la propiedad privada como un mal, pero no de su distribución, digamos. Hay una cosa ahí como extraña. Bueno, en algunas partes sí dice que tiene que ser por igual, pero no es su gran leitmotiv dentro de su obra. En cambio, para Rawls, por ejemplo, sí. Ahora, Rawls dice algo que es bien interesante. Él tiene el principio de la diferencia, ¿cierto? El principio de la diferencia, comillas, abro comillas, dice, se aceptará la desigualdad que beneficia a los mejor situados, en tanto esta forme parte de un esquema que al mismo tiempo beneficia a los peor situados. O sea, si yo tengo señores muy ricos, pero en un país que crece, donde la misma señora Juanita, gracias a ese crecimiento de esas empresas, etcétera, etcétera, en 10 años más, tiene a sus hijos en un colegio, ya no tiene que pelear por los tallarines, etcétera, a Rawls no le importa. Empecemos por ahí. Y ese es el tipo de modelo que nosotros tenemos, un modelo de socialdemocracia, no de laissez-faire,
Yo hice mi tesis en el magíster de ciencia política, que primero me la negaron porque era sobre el modelo económico, tomando 4 autores liberales, entonces la Chile prohibió trabajar sobre esos temas, pero lo logré. Y ese es el modelo que tenemos, el rawlsiano. La desigualdad se acepta porque va en beneficio de los mejor situados. Tú me puedes decir, podemos discutir eso, ¿ya? Pero en suma, la redistribución que se ha hecho ha triplicado el nivel de ingreso de las clases más pobres. Que hoy día tú tienes un 6,8% de pobreza, mientras que en el año 2000 tenías un 30 y tanto, y en la década del 90 eran un 40 y así. ¿Sí? Así que redistribución ha habido. Ahora, el tema es complejo por un punto. Porque en la medida en que tú avanzas en la igualación de las condiciones materiales, tú tienes que sacar eso de alguien. Y necesitas legitimar el que yo voy a ir donde ese señor de ahí le voy a sacar lo que le está ganando para dárselo a la señora Juanita. La pregunta es, ¿cómo lo legitimo? Lo legitimo convenciendo a las personas de que su mérito no es la causa de su bienestar. En el momento en que yo tengo una sociedad donde las personas no creen que sus esfuerzos y su mérito, su individualidad llevada al trabajo, hace la diferencia y lo desmoralizo, en ese momento nadie tiene incentivos para desarrollar su individualidad en el trabajo tampoco. Y entonces volvemos a la situación del rebaño. Tienes a todas las personas con una situación intelectual extremadamente nivelada, que no hacen ninguna diferencia unos de otros, y en ese momento es muy fácil que yo vaya y destruya a un 10% de los trabajadores de esta empresa y los reemplace por estos otros. Si total, ¿qué importa? Ninguno hace la diferencia. ¿Sí? Pero no, tenemos que pasar a la... Hablemos nosotros después, porque si no... Democracia, Sí. democracia. Tenemos una pregunta más. Creo que el señor era el que primero había levantado. No, yo quiero, profesora, gusto conocerla. Quiero solamente decir de todo lo que usted acaba de decir, que hay un factor que no se toca, la impunidad. ¿Qué quiero decir con eso? Jóvenes que destruyen o que cometen un delito son impunes ante la ley. Yo creo que ahí una de las causas, orígenes de todo este problemazo que tenemos ahora. La impunidad ante la ley. Sí, al principio algo toqué muy por el lado diciendo que las únicas universidades donde todavía se salvaba algo era donde funcionaban las instituciones, e instituciones significa que si yo hago algo malo recibo una sanción, ¿ya? El tema de la impunidad, yo lo he conversado ahora último con mucha gente porque ese es el tema que más me preocupa en términos de que la violencia arcaica era una violencia en la que si yo me enfrento a alguien diferente o que es mi enemigo por el motivo que sea, nosotros nos vamos a choque, nos destruimos el uno al otro y gana el más fuerte. En la violencia moderna, lo que sucede cuando alguien va y hace, por ejemplo, los destrozos y desmanes que están haciendo mucha gente en la calle, si bien el Estado, que ya no es el grupo contra el cual está peleando, sino que aquí se está peleando, you name it, digamos, contra todo, y castiga, nosotros decimos, bien, pues, estuvo bien que lo castigaran, está legitimado el castigo, porque mira, lo hizo mal, eso no se hace. Luego tiene que ser castigado, ¿con qué rango? ¿Con qué? No nos metamos ahí. Si eso significa que tienes que ir a clases de ética con Vanessa Kaiser durante un año, que sería el peor castigo que les podrían dar dentro del contexto democrático, digamos, ¿no es cierto? Perfecto. Pero hoy día el problema que nosotros tenemos es que en la conciencia de las personas ya no existe esa legitimación al castigo impuesto por el Estado. Está totalmente deslegitimado. Y esto tiene un origen que no es solo los jóvenes o lo que estamos viendo acá, donde las élites no respetan el Estado de Derecho, después que no se quejen del monstruo que están alimentando. Lo siento mucho. Es que yo creo que viene de más allá. Los liberales defendemos algo que en Chile no existe. Derechos individuales entre los cuales está la libertad económica del individuo, donde tú tienes espacios de mercado capturados que sirven para, como le venía explicando yo a mis hijos, hay bienes que son elásticos, de demanda elástica e inelástica, ¿no es cierto? Que yo me compre esta blusa o ande con una camiseta, o por último me las dé feminista y ande con las pechugas al aire, da lo mismo, ¿no es cierto? Puedo comprar o no comprarlo, pero yo no puedo dejar de consumir remedios si me enfermo, no puedo dejar de consumir agua,
No puedo dejar de pasar por la carretera si tengo que transitar. Entonces, a mí me encantaría yo defiendo la bandera de no más violencia. Soy profesora de ética y creo que tengo muy buenos argumentos para promover la democracia, un espacio en el que todos se tienen que aprender a manifestar y a respetar. Y mi enemigo ahí es la educación de los niveladores, que en los liceos y en todas partes están enseñando la violencia como medio, porque la violencia es parte de un sustrato ideológico mayor. ¿Sí? Los liberales no promovemos la violencia, los cristianos no promueven la violencia, por eso a Schmitt le molesta al liberal, le molesta al cristiano, le molesta. Ese es mi enemigo. Lo de la impunidad, yo espero que en algún momento salga alguien a decir, ¿sabes qué? ¿Y por qué no hacemos en la nueva Constitución, supongamos que ya la cuestión está instalada, que también sería sano para que no estén siempre usando esa haría para extorsionar y qué sé yo, ¿por qué no desarrollamos una verdadera división de los tres poderes del Estado? Donde tengamos un poder judicial realmente independiente de los otros dos tipos de Estados Unidos. Porque ¿saben qué es lo que pasa? Que yo creo que acá el tema de la impunidad está muy vinculado al derrumbe del Estado de Derecho, que cuando uno ve, yo no sé si sea cierto o no, esto que después lo editan, pero anda dando vuelta por WhatsApp, yo sé que es cierto que el senador Quintana atropelló a un carabinero y que salió arrancando, y el hermano hizo un video donde dice que estaba borracho, que Eso circula por WhatsApp, y la gente ve que ese señor es presidente del Senado. Entonces, de ahí, explíqueme. Y es lo mismo que ayer me hablaba, digamos, un señor respecto de otras figuras visibles del gobierno, ¿no es cierto? ¿Cómo pedirle a la gente que luego, o sea, por eso es que cuando dicen, no, las demandas no son legítimas, yo no puedo amparar eso, pero sí lo que puedo decir es, si nos hubiésemos ido todos al estilo Gandhi, Mahatma Gandhi, y nadie más sale de su casa, y le dice, ¿sabes qué? No nos vamos a mover, paro, por último nos sentamos en la calle, listo, nada más. Eso es muy distinto. Normalmente lo que había sucedido en Chile es que las protestas se radicalizaban en grupos que se aprovechaban de las protestas para destruir. Las protestas legítimas o ilegítimas, ustedes piénsenlo como quieran, pero el ciudadano en democracia tiene derecho a protestar, digamos. A diferencia de los totalitarismos y las dictaduras. ¿Ya? Salir a la calle y protestar, tiene derecho. Pero acá se produjo un fenómeno que es bien interesante para los sociólogos. Las protestas masivas emergen de la violencia. Primero se quema el metro, luego sale la gente a la calle. Yo no tengo una explicación digerida para esto, creo que todos estamos un poco... Pero ese es un fenómeno muy extraño. ¿Sí? Ya, pero yo creo que la Sofi me está diciendo que cumplimos. Lamentablemente estamos con el tiempo. Muchas gracias, Pero Vanessa. Sí, bueno, pero de arriba hasta abajo. Obvio. Bueno, quería recapitular. Muchas gracias, Vanessa. En nombre de la Fundación para el Progreso también te queríamos Gracias. entregar esto y un aplauso.